Tenemos la herejía número 9, en la cual deberíamos hacer 3 lecturas, las 3 lecturas que nos quedan. Pero creo que no nos va a alcanzar tiempo, así que vamos a hacer solamente 2. Y la siguiente clase, en la primera hora, vamos a terminar la última lectura. Y en la segunda hora va a haber el último control, el control número 6. Para el control 6 van a entrar las 3 lecturas, que es una de Caballero, otra de Hunt y otra de Thor y Bertrand. Ya tienen las notas del control 5, ¿no? Entonces solo falta de este. Como saben, se elimina una nota de las 6, así que pueden eliminar cualquiera. Entonces empecemos. Empecemos con la lectura de Thor y Bertrand. Déjenme ir acá. Pues ya habíamos visto un capítulo o la parte 1 del libro de Thor y Bertrand hace algunas semanas, pero no sé qué pasa con esto. No me deja poner nueva página. Espérenme. Ya. Entonces sucedía que el libro de Thor y Bertrand es un libro bastante grande. En realidad es una tesis doctoral que trataba de hacer una recopilación, una interpretación de la historia económica, una interpretación de la historia desde 1800 y tantos hasta, no recuerdo bien, pero eran más de 100 años, y hacer una interpretación económica de ese periodo. En la primera parte que vimos era una parte introductoria, donde daba algunos conceptos de dualidad, algunas características del país, cómo crecíamos en el largo plazo, los grandes eventos importantes, tanto favorables y desfavorables para la economía. Luego, a lo largo del texto, va haciendo un recuento de varios eventos históricos, hasta que llega al capítulo 3 y al capítulo 7. Esos capítulos los destinan a hablar sobre la década de 1890. Vamos a poner acá Thor y Bertrand, capítulos 3 y 7. En esos capítulos nos van a hablar sobre la década de 1890. Básicamente son 10 años que coinciden exactamente con un periodo atípico de la economía peruana. Habíamos visto en clases anteriores, es que está grabando Maite. Ya. Habíamos visto que en el largo plazo decíamos que la economía peruana había sido muy irregular, tanto política y económicamente. Crecíamos muy poco y nuestras recesiones eran muy grandes y solamente teníamos pocos eventos favorables, como la época del guano o algunos booms, algunos minerales. Y éramos muy dependientes del exterior. Si le iba mal a Estados Unidos, si le iba mal a Inglaterra, nos iba mal a nosotros. Entonces éramos un país como un país de la periferia, que dependía de los países de la metrópoli. Los países de la metrópoli serían los países más desarrollados. Esta década de 1890 es atípica porque todo eso no se cumple. Esos 10 años fuimos un país que no tenía dependencia del exterior. Éramos un país autosuficiente, lo cual es bastante raro, ¿no? Hasta hoy en día somos un país que depende del exterior, pero ese periodo de 10 años fue un periodo donde éramos autosuficientes. Por eso es que los autores dicen que este es el periodo donde hubo un esfuerzo de crecimiento autosuficiente. Entonces veamos cómo llegamos al inicio de esa década. En el 79, como saben, hubo la guerra con Chile, que duró 4 años, hasta el 83. La reconstrucción duró algunos años más. Para la reconstrucción necesitábamos capital exterior, necesitábamos prestarnos de otros países más desarrollados y también buscábamos ganar confianza del resto del mundo. El resto del mundo nos había puesto de lado porque habíamos perdido nuestros recursos, como el guano y el salitre, ya no éramos competitivos, ya el mundo nos veía bastante
ya no nos veía como un aliado para comerciar. Entonces, lo que estábamos buscando en ese periodo es atraer inversiones y también tomar préstamos del exterior. Nos prestamos un montón para reconstruir y tratábamos de abrir las puertas a los inversionistas. Sin embargo, hubo varios periodos de corrupción. Pueden revisar el libro de Quirós, eh, Historia de la corrupción. Hay varios eventos en este periodo de reconstrucción, como el contrato Grace, donde eh, se regalan muchos recursos de la economía peruana. Y el primer país que nos abre la puerta y la confianza es Gran Bretaña. Ellos empiezan a tener inversiones en el Perú en petróleo, minería, textil, ferrocarriles y muchos otros sectores más. Todo iba bien, nos estábamos reconstruyendo bien desde 1883 acaba la guerra. Nos iba bien hasta que en 1890 sucede algo que se le llama la crisis Baring, que también se le llama el pánico de 1890. Eh, esta crisis es una crisis que no nos incumbía a nosotros. Resulta que otros países de Latinoamérica habían tenido problemas al pagar sus deudas. Entonces, resulta que Gran Bretaña y Estados Unidos dejan de prestar a países de Latinoamérica. Ustedes dicen, si por ejemplo México deja de pagar su deuda, ¿por qué no deberían dejar de prestar a los peruanos? Ahora no tendría sentido porque cada país responde por sus actos. Pero en aquel entonces, para los inversionistas norteamericanos y británicos, América Latina era una sola. No les, era como, todos los países son lo mismo, no les importaba ver las características individuales de cada uno de los países. Entonces, si uno de ellos quedaba, inmediatamente pensaban que todo Latinoamérica iba a fallar. Entonces, le fue mal a un país, no pagó su deuda, tuvo problemas con los países grandes, los países desarrollados, y por eso se retiran las inversiones británicas del país, de toda Latinoamérica, incluyendo el Perú. Esto hace que nuestro país se quede sin inversionistas, se quede con una imagen de desconfianza eh, y que genera una recesión. Genera una recesión, inestabilidad económica, y como saben, en el Perú, cuando hay inestabilidad económica, también hay inestabilidad política. Nos va mal económicamente, presionamos al gobierno para que reaccione, el gobierno no reacciona y se genera inestabilidad política. Entonces, eso provocó de que nos quedemos solos en el mundo. Nos quedamos solos en el mundo, nadie nos quería apoyar, por tanto, aunque quisiéramos depender de alguien, no podíamos depender porque nadie quería estar con nosotros. Eso nos empujó a la fuerza a tratar de ser independientes. Recién en 1900, es decir, 10 años después, los estadounidenses empiezan a tener confianza en el Perú. Como les dije, empieza el gobierno de Leguía, empieza la República Aristocrática y ahí empiezan las grandes inversiones de los americanos. Entonces, estos 10 años, desde 1890 hasta que llegan los capitales norteamericanos, es un tiempo en el cual estamos totalmente solos, no podemos depender de nadie porque nadie está a nuestro costado y por tanto tenemos que arreglárnoslas nosotros mismos. Entonces dejemos a un lado esto y vayamos a la teoría. Y en base a la teoría vamos a leer este periodo de la historia. La teoría nos dice que eh, hay una relación entre el crecimiento de las exportaciones y
y la diversificación. Y acá voy a poner 5. Puede suceder que tengamos un gran crecimiento en exportaciones, nos vaya bien, pero que no diversifiquemos. Eso a la larga genera dependencia. ¿Qué es diversificar? Que nuestro país empiece a tener más sectores. Hoy en día, por ejemplo, diversificar sería tener una industria petroquímica, tener una industria de litio, que no la tenemos. Entonces, sucede que en el país hay sectores rentables y estos sectores invierten en ellos mismos. La minería genera rentabilidad y vuelve a invertir en minería. Eso hace de que el único sector que crece es la minería. Nunca el empresario, el dueño de la minería, eh, empieza a invertir en otras actividades económicas. Entonces, pongamos esto, reinversión en la misma actividad. Para que haya crecimiento de exportaciones, tiene que haber, bueno, el crecimiento de las exportaciones hace que entren más capitales, ¿no es cierto? Cuando entran los capitales a una economía, las divisas se hacen más abundantes, por tanto, el tipo de cambio cae. Cuando el tipo de cambio cae, resulta que nuestras exportaciones, perdón, que nuestras importaciones se hacen más baratas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos comprar, por ejemplo, una laptop, se nos hace muy barato porque el tipo de cambio es bajo. Eso, si lo aplicamos a ese periodo de 1800 más o menos, origina que las importaciones crezcan y por tanto se desplace o se reduzca la producción nacional. Ustedes piensen, por ejemplo, en textiles. El tipo de cambio cae, las importaciones se hacen más baratas y, por ejemplo, si yo compraba mi ropa acá, la ropa que viene del extranjero ahora se hace más barata por ese cambio, por esa variación del tipo de cambio. Por tanto, dejo de consumir lo nacional para consumir lo exterior. Luego, eh, eh, en estas épocas, como los exportadores o las empresas exportadoras están en manos de extranjeros, las utilidades se van al exterior. Por tanto, los excedentes no se gastan en el país. No hay ese círculo virtuoso que se genera cuando, por ejemplo, a ustedes les pagan su sueldo, ustedes reciben su sueldo, gastan en bienes, ese bien se gasta en otra cosa y así se genera un círculo que se llama el multiplicador keynesiano, que van a verse macro. Eso no sucede si los dueños de los capitales, los dueños de las empresas son extranjeros. El capital simplemente se va y en lugar de dinamizar la economía nacional, dinamiza la economía de otro país. Pues eso se traduce en que hay eh, poco efecto en la economía local. Entonces, toda esa parte que he puesto acá, que voy a marcar acá, se parece a la época del guano, ¿no? La época del guano, eh, los dueños eran extranjeros, se llevaban las grandes casas comerciales eran extranjeras y se llevaban gran parte de las utilidades. Había poco efecto en la economía local, a pesar de lo que vimos con un texto. Esa es una de las formas de ver, pero otros autores dicen que no hubo un efecto en la economía local. Además, la reinversión no originó diversificación y el tipo de cambio cayó, de modo de que las importaciones empezaron a reemplazar la producción nacional. Esto es lo que no pasó en 1890. En 1890 lo que pasó fue
acá ponemos otra vez teoría, fue crecimiento de las exportaciones con diversificación e industrialización. Es decir, empezamos con un escenario parecido, crecen las exportaciones, pero ahora sí diversificamos e industrializamos el país. Pues esta década se caracteriza por lo siguiente. Es una época de rápido crecimiento, una época de expansión de exportaciones, de estabilidad política, como ya dije, de desarrollo autónomo, no dependíamos, diversificación, y teníamos el control interno de nuestra economía. ¿Gracias a qué factores se llegó a eso? Gracias a tres grandes factores que detallan los autores. Uno, el valor de retorno. Dos, los precios relativos. Y tres, la protección efectiva. El valor de retorno tiene que ver con lo siguiente. Cuando los británicos, por ese pánico de 1890, se fueron del país, tuvieron que vender sus empresas a los únicos que las querían comprar. ¿Quiénes eran los únicos que la querían comprar? Los nacionales. Ningún extranjero quería quedarse. Entonces los peruanos compraron las empresas, las industrias, y por tanto ahora todo lo que ganaban por la producción en esas industrias retornaba al país, se quedaba en el país. Eso es el valor de retorno. Si retorna la utilidad, el empresario puede reinvertir en la misma actividad y cuando su actividad ya esté al máximo, va a invertir en nuevas actividades. Es decir, va a diversificar su producción en otras industrias. Entonces, eso genera que esas empresas empiezan a comprar más capital, es decir, más maquinarias. Se abren varios talleres de ferrocarriles, se abren refinerías. Pues como hay esta propiedad local de la industria, hay reinversión de los excedentes. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor son los precios relativos. Esta época, por factores externos, está marcado por un aumento del tipo de cambio. Un aumento del tipo de cambio hace que las importaciones se vuelvan más costosas. Como se vuelven más costosas, importamos menos. Eso quiere decir que si queríamos comprar una casaca en el exterior, era muy caro y por tanto preferíamos comprarla dentro del país. Eso hace de que se empuje la industria nacional. Y eso hace que se favorezca la sustitución de importaciones. Todo lo que importábamos se hizo más caro, por tanto, en lugar de importar, empezábamos a producir. Entonces, por ejemplo, nosotros importábamos fósforos en esos tiempos. Con el aumento del tipo de cambio se hizo muy caro importar fósforos y se abrió una empresa de fósforos en el Perú. Y finalmente, la protección efectiva. La protección efectiva nos dice que el Estado tiene un rol de proteger a las industrias que pueden generar crecimiento. Y en ese periodo de tiempo, en promedio, había un rango del costo de los aranceles de importación que más o menos estaba entre 39%
a 80%. O sea, importar era demasiado caro. Además, se ponía impuestos específicos, impuestos específicos a ciertos productos. Entonces, se aprovechaba que el presidente o los ministros tenían cercanía con los empresarios y los empresarios les decían, estoy abriendo una fábrica de helados. Por favor, restringe la entrada y la importación de helados. Eso hacía de que se impongan eh, impuestos altos a la importación de helados y por tanto eh, favorecía a la industria nacional de esos productos. Y además fueron bastante ingeniosos y dijeron que no iba a haber impuestos a las importaciones de capitales. Entonces, todo aquel empresario que quería hacer su empresa tenía que importar maquinarias, que son capitales, y esa importación no pagaba impuestos. O sea, hacía barato importar maquinarias, pero se hacía caro importar bienes finales. Esos tres factores hicieron de que podamos diversificar, y es en este periodo donde se abren gran cantidad de industrias en el Perú. Por ejemplo, eh, los helados Donofrio abren en este periodo. La más grande empresa de textiles, que es Textiles La Victoria, que hasta hoy existe, empieza en ese periodo. Varios bancos empiezan a abrir, como el Banco Italiano, que luego va a ser llamado Banco de Crédito. Parte de los empresarios que habían reinvertido su dinero y habían diversificado en otras actividades, se dan cuenta que podían abrir bancos y que era más rentable inclusive, y por eso se abren un montón de bancos. Se abren fábricas de muelles, cervecerías, eh, fábricas de pastas, de cigarrillos, de muebles, de velas, de jabones, de vinos, de fósforos. Entonces, el país se diversifica. Si en este periodo de 10 años, quizás en el país no habrían empresas como Donofrio o como La Victoria, como Nicolini, que hoy se llama, no, Nicolini ahora pertenece a Licor, pero gran parte de las empresas no existirían sin este periodo donde hubo esa diversificación. Entonces, en general, se abrieron varias empresas que lo que hacían era sustituir importaciones. Como el Estado tenía bastante recaudación porque había más empresas, más producción, se abrieron varias empresas de servicios públicos. El agua, el alcantarillado, empezaron a tener grandes empresas que las proveían. Y además se abrieron varias instituciones financieras. Por ejemplo, bancos, compañías de seguros, y también se abren las bolsas de valores. Y hablo de las bolsas de valores porque en el Perú había dos bolsas de valores. Hoy en día solamente hay la bolsa de valores de Lima, pero antes ahí no había la bolsa de valores de Arequipa. Como el mercado del sur era muy pequeño, esa bolsa de valores cerró poco tiempo después. Todo esto generó que haya un desarrollo autónomo. Teníamos control interno de la economía, teníamos capacidad técnica. Como habían varias empresas, se necesitaba capacidad tecnológica, se necesitaba un montón de mano de obra capacitada en tecnología. Y hubo desarrollo regional. Es decir, no solamente Lima creció, sino varias regiones del país crecieron. ¿Por qué se abrió una bolsa de valores en Arequipa? Porque había gran producción de Arequipa. Entonces, no solamente Lima creció económicamente, sino también en las regiones.
Entonces, este periodo de tiempo nos deja algunas enseñanzas. Entonces, ponemos acá qué aprendimos de ese periodo. Y los autores nos dicen lo siguiente. Lo primero que debemos aprender de ese periodo es que la actividad económica debe ser estimulada desde la inversión, pero también a la vez desde el gasto fiscal y de las exportaciones. Es decir, no debemos dejar de lado o no debemos dejar solamente al sector privado eh, toda la actividad económica, sino que el Estado tiene un rol importante y el sector externo también tiene un rol importante. Entonces, el Estado no debe ser un ente pasivo, sino que tiene que ver la forma de proteger eh, a su producción nacional. Luego, los precios relativos deben ser viables. Cuando hablamos de precios relativos, estamos hablando primero del tipo de cambio y también del salario. Entonces, la economía, y en particular el Estado como agente económico, tiene que ver la forma de establecer un tipo de cambio y un salario que incentive la mayor producción. El tipo de cambio tiene que ser favorable para que la producción nacional no sea reemplazada por importaciones y el salario tiene que ser de modo de que tanto se favorezca el trabajador y también las empresas. Entonces, no debe ser un salario alto, sino que el Estado tiene que hacer políticas, por ejemplo, para que esta mano de obra sea calificada mediante educación o mediante programas de capacitación técnica. Y tiene que ver de que el tipo de cambio no sea volátil. Por eso es que uno de los objetivos del Banco Central es que el tipo de cambio no sea volátil, sino que sea predecible. Y finalmente, y lo que siempre falla, es que los grupos de poder deben ser poderosos. Deben ser poderosos y la clase trabajadora debe ser organizada. Este periodo de 10 años se terminó básicamente porque a finales de a inicios de 1900 llegaron los estadounidenses y empezaron a comprar todas las empresas que habían. Entonces, los grupos de poder, los empresarios de ese momento, los políticos de ese momento, no pusieron resistencia. Simplemente vieron que había alguien más poderoso que les ofrecía un poco más de dinero y lo vendieron. Entonces, tiene que haber grupos de poder que no solamente piensen en el corto plazo, sino que piensen en un desarrollo de la economía de largo plazo. Y además que los trabajadores también se puedan organizar, ellos también puedan afectar en cómo se produce y cuánto se produce. Pues el texto que tienen de Torrey Bertrand, que es capítulo 3 y 7, es bastante corto y solamente habla de eso. ¿Tienen preguntas, chicos? Bueno, la siguiente lectura es la lectura de Caballero. Esta sí la tengo acá. El libro de Caballero se llama Economía Agraria de la Sierra Peruana
Es un libro que tiene ya bastantes años y trata de responder la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto la concepción y ejecución de la reforma agraria se basó en la comprensión suficiente de los profundos problemas de la agricultura y de los campesinos de la sierra? El 24 de junio de 1969, si no me recuerdo, eh, Velasco Alvarado dio su discurso, que es bastante interesante escuchar, porque hay varias cosas que se pueden analizar ahí, donde se declaraba la reforma agraria. El 24 de junio es una fecha bastante importante, es el solsticio de invierno, es el Día del Campesino, eh, es el Día del Cusco, la fiesta del Inti Raymi. Hay varias celebraciones ese día. El 24 de junio era, antes de Velasco, se celebraba ese día el Día del Indio. Velasco, el Día de la Reforma Agraria, cambia eso y lo declara como el Día del Campesino. Ya no habían indios en el país, sino ahora habían campesinos. La reforma agraria no es algo que se le ocurrió de un día para el otro a Velasco. La reforma agraria es una propuesta que viene desde muchísimas décadas antes que llegue Velasco y que era una propuesta de grandes teóricos económicos que se basaban en la siguiente lógica. En el mercado, en las economías no desarrolladas, había rigideces de mercado. Una de esas rigideces era la rigidez en el mercado de tierras. A las tierras estaban en manos de muy pocos, es decir, había un oligopolio de tierras. Como hay un oligopolio de tierras y además hay pocos compradores de tierras, no se mueven y no hay transacciones, no cambian de propiedad mucho. Si no hay cambio no hay compra y venta de tierras, no hay un mercado dinámico. No hay un mercado dinámico. Por tanto, hay que romper esa rigidez de mercado y hacer de que la tierra sea accesible para cualquiera, que haya un montón de compradores de tierra y un montón de vendedores de tierra. Esa era uno de los pilares que empujan la reforma agraria. Hay otros pilares que son más sociales, que por ejemplo devolver la tierra a los que originalmente eran dueños. Había otros pilares que por ejemplo decían que la única forma de modernizar la economía era trasladar a los trabajadores de la economía tradicional a la economía moderna, y para eso teníamos que volver a los campesinos proletarios, es decir, darles propiedad para que puedan ofrecer por ellos mismos su trabajo en el mercado del trabajo y así se vuelvan asalariados y proletarios. De ese modo, ellos podían moverse de una economía de agricultura, que es una economía tradicional, a una economía moderna, que quizás podría ser industrial. Entonces hay muchas formas de ver el fundamento económico de la reforma agraria. La reforma agraria se trató de hacer ya desde Belaúnde, pero Belaúnde no lo hizo completo. Velasco es el que la termina haciendo. Ese tema, como todos saben, es un tema bastante incómodo y espinoso, porque seguro que hay un montón de chicos en ese salón que están a favor y otros también que están en contra. Pero ahora el texto de Caballero va a llegar a un balance más o menos interesante. Él dice de que la reforma agraria sí era necesaria, pero se hizo mal. Y empieza a hacer algunas propuestas de cómo se debió hacer. Entonces nos dice que la reforma agraria no se hizo bien porque no se entendió bien cuáles eran los problemas de la agricultura y tampoco se entendió bien cuál era el problema del campesino en esas décadas de la historia.
Empecemos con algunos antecedentes. Nos dice que en ese momento, en la década de los 60, el 42% de la población vivía en la sierra. Es un montón, ¿no? La población en la sierra, el 80% era población rural, es decir, población que vivía en pequeños poblados, en pequeñas comunidades. Solamente el 20% de la población de la sierra vivía en zonas urbanas, es decir, en ciudades. El grueso se ocupaba en agricultura y ganadería, y una característica es que había tierras escasas. ¿Por qué dice que hay tierras escasas? Si bien es cierto, la tierra en extensión es enorme, las tierras que pueden cultivar son muy pocas. Eso tiene que ver con la geografía del país. Tenemos una geografía con pendientes bastante grandes, por tanto no se puede producir en pendientes solamente en los terrenos que son más o menos valles o más o menos planos, ¿no? Entonces, los terrenos planos donde se puede cultivar son muy pocos. Otra característica es que estas tierras, además de ser pocas, son de baja calidad. Es decir, el rendimiento por cada, por cada unidad de tierra es muy poca. Además, la tierra se va cansando muy rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, tú no puedes plantar el mismo producto apenas siembras. Apenas siembras no puedes cultivar. Tienes que dejar descansar la tierra para que retorne los nutrientes y así sí pueda crecer. Entonces son tierras de que por sí no dan, no son productivas y además que necesitan bastante tiempo de descanso para volver a producir. Hay un dato que dice ahí es que solamente el 5% de las tierras son tierras cultivables y el 32% son tierras de pastoreo. Entonces, es decir, estas tierras eran tan de baja calidad que solamente servían para dar pasto para el ganado. Además, la población de la sierra tenía bastante pobreza. Se dice que el ingreso per cápita de un campesino era $50 anuales, que es casi nada, y que básicamente estábamos igual que países africanos. Otra característica es que la distribución de los ingresos era muy grande, no solamente entre regiones, sino también dentro de las regiones. Entonces, Lima tenía ingresos muy altos, mientras que Puno, Cusco tenía ingresos muy bajos, y dentro de las mismas regiones, es decir, dentro del mismo Cusco, dentro del mismo Puno, había también desigualdades muy grandes. Había gente que tenía mucha tierra y habían campesinos que no tenían absolutamente nada. Entonces, recuerden que las tierras de la sierra son pocas y son malas. Eso es crucial para, para lo que viene en el texto. En base a todo lo que hemos dicho, ¿por qué el campesino en 1960 estaba atrasado? Una de las explicaciones son las limitaciones del medio ecológico. Ya dijimos que las tierras son muy poco productivas. Por tanto, a pesar de que el campesino le dedique horas y horas y días para cultivar, para regar las plantas, para echarle abono, a pesar de que haga todo eso, es muy difícil que las tierras reaccionen y den un buen producto. Eso condiciona la productividad del trabajador, ¿no? Del campesino. Puede dar un montón de energía, un montón de horas de trabajo, pero a pesar de eso no genera gran cantidad de producto. La otra, como ya vimos, es la escasez de tierras. Un trabajador podría querer trabajar los 360 días al año cultivando tierras, pero evidentemente había muy pocas tierras, así que no podía trabajar los 365 días cultivando la tierra. Entonces tenía que dedicarse a otras actividades, que vamos a ver luego cuáles son. Y además había mala distribución de tierras. Entonces podíamos tener un campesino
que estaba muy entusiasta por trabajar, pero que no tenía tierra que cultivar. Y por otro lado, podías tener un gran propietario que no le interesaba ni siquiera producir porque ya tenía ingresos de otras actividades y dejaba la tierra ahí sin producir nada. Entonces, la tierra no estaba en manos de quienes más la valoraban, sino que estaba en manos quizás de aquellos que no lo consideraban, que no lo hacían producir. Si ustedes recuerdan, en teoría económica se dice que una economía es eficiente cuando el que desea más un bien eh, lo tiene, ¿no? Entonces, eso se llama, si no mal recuerdo, eficiencia distributiva. Eh, el que está dispuesto a dar más por un bien es quien debería tener el producto. Entonces, en este caso, no eran los que deseaban más la tierra los que la tenían, sino aquellos que no la cultivaban. Por otro lado, en este entorno de la sierra no había un mercado de trabajo desarrollado. Entonces, los campesinos no podían trabajar en sus chacras todos los días del año y solamente podían hacer actividades marginales como pastar a sus ganados o dedicar tiempo a construir sus casas, cosas así, pero no podían dedicar trabajo porque no había un mercado de trabajo donde vender sus horas de trabajo. Y además las grandes unidades de producción como haciendas o obrajes donde se hacían textiles, donde ellos podían trabajar, estaban muy concentradas. Es decir, si uno quería trabajar y vender, por ejemplo, sus horas de trabajo en una hacienda, tenía que ir varios días de camino y tenía que quedarse ahí un tiempo para trabajar. Entonces no era como hoy que podemos ir a trabajar y regresamos al mismo día, no. Entonces había mucha concentración territorial de la actividad, por tanto, los trabajadores no estaban libres de elegir dónde trabajar. Eh, Además, no había mercado de tierras, como dije, y había otras limitantes, por ejemplo, que solamente el 3% de los campesinos utilizaba energía mecánica, todo era por producción tradicional, con herramientas bastante antiguas. Solo el 4% usaba tractores, solo el 3% recibía asistencia técnica y solamente el 4% accedía al crédito. Entonces, como sabemos, acceder al crédito es una de las grandes formas de hacer crecer una actividad productiva, ¿no? Si no accedes al crédito, básicamente pues estás estancado. Sin embargo, es curioso porque en este periodo de tiempo no existía desempleo, o el desempleo en sí es casi cero. En la sierra hay algo que se llama rotación de actividades. La cosecha son solamente unos meses, las siembras son unos meses, entonces los campesinos van rotando de actividad. Algunos meses del año se dedican a cultivar papa, los siguientes meses se dedican a pastar ganado, los siguientes meses se dedican, no sé, a pescar si hay un lago por ahí. Entonces así rotan en actividades durante el año. Entonces no existe desempleo. No existe desempleo, pero a pesar de eso hay pobreza. Les parece una paradoja, ¿no? No hay desempleo porque siempre están ocupados haciendo sus actividades. Y además, pero eh, hay pobreza, que es lo curioso. Entonces, todo esto nos lleva a esto que está en rojo. El campesino trabajaba duro, pero tenía muy pocos resultados. Y eso, hoy en día se puede teorizar eso y algunos lo llaman trampa de pobreza. Una trampa de pobreza es una situación en la cual las personas se pueden esforzar un montón, pero eh,
lo que ganan solamente les sirve para alimentarse y no para ahorrar. Entonces, eso es más o menos lo que sucedía en ese tiempo. Estaban atrapados en una situación de pobreza que no dependía de cuánto se esforzaban, sino del entorno y las condiciones en las que estaban. Luego vayamos a esto, que es una nota de página en realidad. Durante el curso creo que han leído un texto que es de Polanyi, no un texto que hemos visto en las dirigidas, sino seguro el profesor ha mencionado en clase, un texto de Polanyi, que se llama La Gran Transformación. La Gran Transformación es un libro de Polanyi donde donde explica cómo nació el capitalismo. Entonces, si no mal recuerdo, él dice más o menos lo siguiente. En Europa sucede que existe una explosión demográfica que hace, es decir, hay más población que nace, por tanto, se necesitan más alimentos. Como se necesitan más alimentos, la tierra se hace mm, más interesante para las personas. Antes, como había pocas personas, se necesitaba pocos alimentos, las tierras básicamente estaban abiertas. Como había que producir poco alimento, las tierras eran menospreciadas. Con el crecimiento de la población en Inglaterra, las tierras se hacen muy codiciadas, porque hay demanda de alimentos. Eso genera de que se cerquen los terrenos, lo que se llama el cercamiento de tierras. Eso da lugar a la propiedad, a los derechos de propiedad. Cada persona dice, yo me voy a apropiar de este terreno porque voy a ganar produciendo alimentos. Entonces, ahora es mío y no dejo que nadie más cultive sus alimentos ahí. Ahí nace la propiedad privada en las tierras. Y además, eso origina de que haya una explosión en la productividad de la agricultura. Antes, como las tierras eran abiertas, yo producía en un terreno y cuando ya no me funcionaba ese terreno, simplemente me iba a otro terreno y cultivaba ahí. Abandonaba mi anterior terreno. Ahora, como el terreno es costoso, yo no puedo estar cambiando mi producción de terreno en terreno, sino tengo que ingeniármelas para que mi terreno, que ahora es mío, pueda ser más rentable y no tenga que mudarme de terreno. Entonces empiezan a utilizar mayor tecnología, empiezan a utilizar fertilizantes. Por ejemplo, el guano que se llevaba a Europa era para fertilizar. Se empiezan a crear fertilizantes sintéticos, se empiezan a crear nuevas formas de producción, de modo que la tierra que antes cultivaba solamente una vez y luego me iba, ahora la pueda cultivar un montón de veces. Entonces, eso para Polanyi es la gran transformación que pasamos de una economía no capitalista a una economía capitalista. Esa transformación demográfica se transforma en la creación del capitalismo. Entonces, eso es el proceso natural del nacimiento del capitalismo. Pero eso no sucede en Perú y mucho menos sucede en la sierra peruana. El capitalismo no nace naturalmente como un efecto de la sociedad del crecimiento demográfico, sino el capitalismo es importado, es traído del exterior y se obliga a los campesinos a encajar en ese modelo capitalista. Y como sabemos, cualquier cosa que se trate de encajar a la fuerza nunca va a funcionar bien. Y eso es lo que trata de explicar Caballero en parte del texto. Nos dice que el capitalismo sí genera una revolución comercial y un cambio cultural en la sierra. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se refiere a revolución comercial, se refiere a que la forma de hacer comercio, de transar, sí se cambia. De algún modo se genera un mercado de trabajo. Ahora ya el trabajo no se intercambia. ¿Se acuerdan que antes yo trabajaba para ti un periodo y luego tú trabajabas para mí otro periodo, que era una actividad que venía de los incas? Ahora ya no. Ahora yo trabajo para ti y tú me pagas.
Eso es una revolución de cómo se comercia el trabajo. También hay revolución de cómo se compra y vende los productos. Ya no hay trueque, sino ahora te pago con moneda. Entonces, eso es una gran revolución que ingresa a la sierra. Y otra revolución es el cambio cultural. Ahora, con más productos, más mercancías que trae el capitalismo, la forma de vivir del campesinado cambia. Pues ahora empiezan a vestir textiles que antes que no se producen en la sierra, sino que se traen de otros lugares. Se empiezan a tener su modo de vida empieza a cambiar dependiendo de las mercancías que empiezan a llegar. Sin embargo, esta revolución no es completa. No se llega a tener una revolución económica en sí. La revolución económica implicaría de que, no haya rigideces de ningún tipo. Es decir, que los campesinos puedan cambiar de empleo cuando quieran, puedan vender sus tierras cuando quieran, puedan acceder, eh, puedan acceder eh, a transar con el exterior o ellos vender al exterior. Esa revolución no se genera. Entonces resulta que importar el capitalismo una, fue traer al capitalismo, pero de forma incompleta. Otra forma en la que no se completó esta revolución económica es que los capitales no ingresaron a la agricultura. Si bien es cierto, llegaron empresas de grandes capitales a la sierra que invirtieron en ferrocarriles, en minería, en energía, en muchas otras cosas, pero los capitales no se interesaron en la agricultura. Entonces no hubo una modernización de la agricultura. Con la inclusión del capitalismo se empieza a monetizar la economía, ahora ya se empieza a pagar con dinero, y cada vez más campesinos empiezan a vender su trabajo, convirtiéndolos en asalariados. Sin embargo, las personas empiezan a monetizar, pero siguen trabajando en una economía de subsistencia. Es decir, ellos mismos producen lo que consumen, eso es economía de subsistencia, y solamente lo que les sobra, es decir, el excedente, lo llevan al mercado y lo transforman en dinero. En una economía totalmente capitalista, lo que haría una persona es vender todo su trabajo y con su trabajo comprar recién todos los bienes de consumo. Entonces, no fue una transformación totalmente completa. Con todo esto, con el antecedente de cómo era el campesinado, con cómo el capitalismo transformó la vida del campesinado, ahora Caballero nos va a decir que bajo esa lectura se debió hacer la reforma agraria bajo estos tres lineamientos. Primero dice que se debió pensar en la forma de reparto de tierras. El reparto de tierras en Velasco se hizo de la siguiente forma. Habían haciendas, se determinó qué haciendas se podían expropiar, no se expropiaron todas. Las que eran muy pequeñas, por ejemplo, no se expropiaron, solamente se expropiaron las más grandes. Y solamente se le dio a los campesinos las tierras que estaban en manos de esas haciendas. Lo que dice Caballero es que antes de repartir las tierras, se debió ampliar las tierras disponibles. Es decir, hacer, por ejemplo, un catastro. Un catastro es como un censo de tierras, ver cuántas tierras cultivables y productivas hay en el país, le pertenezcan o no le pertenezcan a las haciendas, y recién con esa información dividir las tierras entre los campesinos. Entonces, eso no se hizo. Luego, se debió de reordenar la tenencia de tierras. Es decir, se debió de ver quiénes deberían ser los beneficiarios y quiénes no. Entonces, hubo un montón de gente en la reforma agraria que no tuvo acceso, que no le tocó ninguna tierra
porque simplemente no se había inscrito o no estaba anotado como miembro de la comunidad campesina. Entonces no hubo un reordenamiento de quién debería usar las tierras. En la reforma agraria, además, las tierras no se repartieron a cada persona, sino se repartieron a las cooperativas. Es decir, se agarraba una hacienda y esa hacienda se le entregaba a un grupo de campesinos que se llamaban cooperativa. Hubo otras formas como los CIAP, creo, que eran en la sierra, en parte de la sierra, pero básicamente eran cooperativas. No es que a cada poblador le daban una hectárea, sino que toda la hacienda se la entregaban a un grupo de campesinos y ese grupo de campesinos se llamaba cooperativa. Por tanto, era que les entregaban un terreno grande a una comunidad, a un grupo de campesinos. Lo que propone Caballero es que lo eficiente no era entregar grandes terrenos, sino entregar pequeños terrenos. Es decir, a cada campesino darle una hectárea de tierra o 2 hectáreas de tierra, no darle toda una hacienda a un grupo de hacendados. Y con el tiempo, Caballero tuvo razón, porque con el tiempo esas cooperativas se empezaron a partir y bueno, hoy en día creo que ya no sobrevive ninguna cooperativa. Entonces, acá vamos a poner lo siguiente. Lo que se hizo fue una distribución colectivista. Entonces, Caballero dice que no debió ser colectivista, sino debe ser distributiva, es decir, a cada una de las personas. Luego, el segundo lineamiento que da Caballero es que debió haber una ruptura democrática. Según él, el problema de la tierra y el problema del campesino no era un problema simplemente de derechos de propiedad, sino era un problema social. Por tanto, no deberíamos habernos enfocado solamente en quién era dueño, sino en las condiciones sociales de esa persona. Pues él propone que debió haber un cambio radical en las condiciones sociales del campesino, es decir, ver si accedía a lo necesario para subsistir. Además, romper con ese orden opresor. Los campesinos deberían ser una clase social donde ellos deberían decidir cómo tomar decisiones, deberían participar en elecciones, deberían organizarse por ellos mismos. Todo eso no se hizo. Se le dio propiedad al campesino, pero no se le dio las condiciones para que sea parte de las decisiones de una sociedad. Y finalmente, el tercer lineamiento es las políticas de ingresos. La reforma agraria lo que hizo fue dar tierras a una cooperativa, a un grupo de campesinos, se las dio y se olvidó de ellos. Evidentemente, Velasco sí tenía un plan para darles asistencia técnica, apoyo sectorial, pero luego al cambiar de gobierno con el de Morales Bermúdez, todo eso se desmanteló. Lo que se refiere acá, Caballero, es que si al campesino tú le das tierra y el campesino no sabe desenvolverse en una economía de mercado, en una economía capitalista, tú le estás haciendo daño. Lo que deberías hacer primero es tratar de explicar y acostumbrar a esta persona a cómo funciona el mercado y protegerlo mientras se está acostumbrando a este nuevo entorno. Entonces, lo óptimo para el caballero hubiera sido, primero, darle un sistema de precios a los productos agrícolas, de modo que los campesinos puedan acceder a precios justos de lo que estaban produciendo. Entonces, por ejemplo, imaginen que cuando había las haciendas, como eran grandes, podían vender, por ejemplo, las papas a precios bastante baratos, porque había economías de escala, fabricaban por hectáreas. Ahora los campesinos producían papas, pero en menor escala. Por tanto, sus precios eran más altos
porque sus costos eran más altos. Entonces, esto hacía de que teníamos que proteger al campesino mientras empieza a tener más productividad y pueda reducir sus costos. Para ello deberíamos darles programas de promoción en la agricultura, darles las herramientas necesarias para que puedan utilizar herramientas modernas, para que puedan utilizar fertilizantes. Y mientras se va acoplando a ese nuevo entorno, asegurarles un mínimo ingreso que les permita poder seguir. Porque había familias que luego producían y al ver que no generaban ingresos, porque no sabían cómo vender en el mercado, terminaban vendiendo a precios ínfimos sus parcelas de tierra. Entonces, mientras se va acostumbrando, hay que protegerlo para asegurarles un ingreso mínimo. Entonces, todo esto implica de que que no se debió pensar de forma mercantil o capitalista, sino de pensar socialmente en la agricultura. No, no pagarle al campesino regateándole porque eso es un pensamiento capitalista, sino pensar de que el desarrollo del campesino en el largo plazo nos hubiera favorecido socialmente a todo el país. Luego, Caballero nos dice que estos 3 lineamientos se pueden ordenar en un programa de 6 pasos. Esos 6 pasos nos dice que son: 1, ampliar los fondos de tierras, como les dije, hacer como un catastro para ver cuáles son las tierras que se pueden repartir. Luego, reordenar el tamaño de la tenencia de tierras, quién tiene tierras. Luego, promover la cooperación entre campesinos. Luego, organizar a los campesinos en organizaciones, en grupos que puedan participar de la vida social. Darles luego un subsidio para que puedan vivir mientras se acostumbran al mercado. Y finalmente, invertir desde el Estado en la agricultura. Todo esto que dice Caballero no se hizo. Entonces, se expropió, por ejemplo, sin reordenar, se expropió desordenadamente, no se amplió las tierras que existían. Y una cosa importante que hice es que en la reforma agraria se obligó a los campesinos a cooperar, pero no se los incentivó a cooperar. Entonces, cuando tú entregabas las tierras a una cooperativa, estabas obligando a los campesinos a organizarse entre ellos y a cooperar entre ellos dentro de una empresa. Y como ya les dije hace un rato, cualquier cosa que es obligada no funciona bien. Lo que se debió hacer es incentivar a la cooperación, darles herramientas para que de ellos mismos nazca la iniciativa de cooperar, lo cual sí hubiera sido eficiente. Por el contrario, en la reforma agraria se impuso que deberían cooperar. Además, no se le dio poder al campesino y no se le dio ninguna protección en ingresos a esos campesinos. Todo esto se traduce en que la reforma agraria se hizo con una visión bastante simplista de cuál era el problema del campesino, en una visión estereotipada del campesino y errada de la agricultura. No se le preguntó al campesino qué necesitaba, se le impuso una forma de reforma agraria sin haberle preguntado, inclusive contra su voluntad. Muchos de ellos ni siquiera sabían y aparecían como parte de una cooperativa y sin tener esa información no podían hacer valer sus derechos. Y lo que se tradujo que todo esto estuvo muy lejos del interés de la agricultura, del campesino y de la economía de la sierra. Entonces, eso es el texto de Caballero. Es un texto bastante interesante. Lo que tienen que leer, que es lo que he explicado, es básicamente las conclusiones del texto. Pero el texto tiene varios capítulos adicionales, entonces es muy interesante. Si a alguien le interesa la economía agraria, es un buen texto.
¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Entonces, la siguiente semana vamos a hacer la primera hora el texto de Hunt. Es un texto más extenso. Y la segunda hora tenemos el control 6, donde van a entrar estos 3 textos. Los 2 de hoy y el 1 de la siguiente semana. El texto de Hunt es más extenso y se llama no lo tengo ahorita. Igual les mandé un correo, creo, ayer con el nombre de ese texto. Bueno, chicos, no hay preguntas. Diego, Dime. una pregunta. ¿La próxima semana no es el control? Sí, por eso, la siguiente semana el control. La primera hora hacemos el texto de Hunt y la segunda hora control. Ay, ok. Gracias. Bueno, chicos, si no hay preguntas, igual me pueden escribir durante la semana. Cualquier cosa. Dime. Diego, tenía una pregunta. O sea, en la década de 1890, dado el contexto, aprendimos a la fuerza a crecer de forma autosostenida, ¿verdad? Sí, exacto. Ujú. O sea, ¿pero esto se mantuvo a lo largo del periodo de la República Aristocrática o se fue perdiendo? No, en 1900, con la llegada de los capitales norteamericanos, cuando llegan los americanos, les dije que llegaban de la mano con Leguía, eh, empiezan a tener intereses económicos y también políticos. Entonces, por ejemplo, eh, tenían aliados políticos como Leguía, que hizo que, por ejemplo, se quitaran todos los impuestos a las importaciones. Entonces, toda esa protección que había al productor nacional se esfumó. Luego, las empresas estadounidenses empezaron a comprar las empresas nacionales, que eran de propiedades de nacionales. Entonces, y eso cortó la inversión, ¿no? Porque ahora las ganancias las ganancias ahora se van al exterior y ya no hay reinversión en la economía nacional. Nos volvimos, desde 1900, empezamos a volver a depender de, de, de otra potencia, en este caso de Gran Bretaña, ¿no? Hasta 1980 dependíamos de Gran Bretaña. 10 años estuvimos siendo independientes y luego empezamos a depender de Estados Unidos. Ok, gracias, gracias. Diego, el control es de las 3 lecturas, ¿no? O solo de 2. No, 3. Ah, ya, gracias. ¿Hay más preguntas, chicos? Aprovechen, chicos, en ese curso pueden sacar buenas notas. Así que estudien para el final, para el último control. Hay chicos que sacan 20 en promedio en ese curso. Así que no desaprovechen. Hay otros cursos como micro, macro, que sacar una alta nota es bastante difícil, pero en ese curso sí es posible.